Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a exponerle este momento acerca de la crisis financiera de Estados Unidos. Bueno, ¿qué es esta crisis? Esta crisis fue una crisis financiera por desconfianza crediticia. Esto se produjo en Estados Unidos. Los efectos que surgieron a partir de esta se vive hasta la actualidad. Su estallido se había dado el 15 de septiembre del 2008, cuando el banco de inversión Lehman Brothers se declaró en bancarrota. A partir de ese momento, Estados Unidos colapsó y luego le sigue el resto de economías desarrolladas. Esto surgió en el 2012, fue cuando empezó poco a poco a desenvolverse esto. En este contexto, la herida causada por el atentado terrorista contra las Torres Gemelas aún estaba fresca, pues fue solamente un año anterior, y la economía aún sentía el impacto de la crisis. Bueno, ahora vamos a las causas por las cuales surgió esta crisis financiera. En el 2000 y 2001 se produjo una huida de capitales de inversión. Esta se la conoce como la burbuja de Internet, en la que muchos inversores se habían volcado a las propiedades, como las inversiones más seguras. La bancarrota del banco Lehman Brothers, ya que era un banco de mucha posición en Estados Unidos, y facilitamiento hipotecario. El mercado aportaba grandes beneficios a los inversores y contribuyó a una elevación de precios de los bienes inmuebles y por lo tanto de la deuda. Así se empezó a crear una burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos en los primeros años de la década. Ya en el 2005 los precios de las viviendas en algunas regiones de los Estados Unidos empezaban a caer y la burbuja inmobiliaria empieza a desinflarse. Todo esto hizo que se aumentara la tasa de morosidad y el nivel de ejecuciones, y no solo en las hipotecas subprime. La crisis que se menciona sería una de las típicas de las que se leen en los libros de texto cuando las situaciones económicas es buena. Al continuar el crecimiento económico, toman aún más riesgo, pero cuando empiezan a haber indicios que la economía está por frenarse en los Estados Unidos, se dan cuenta que tienen demasiados riesgos en sus portafolios, momento en el cual empiezan a deshacer de sus activos más riesgosos, iniciando la crisis. Todo comenzó en el 2002. El entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dijo que aparte de cumplir el sueño americano, era tener una casa propia. Así que pidió ayuda al sector privado para que éste facilite el financiamiento hipotecario a personas de ingresos más bajos. Comenzaron a ofrecer créditos hipotecarios al por mayor, sin que fuera necesario comprobar ingresos, tener un historial crediticio y con tasas de interés cada vez más altas. Al darse cuenta que las personas dejaron de pagar, provocó pánico en los inversores, haciendo que ellos mismos pagaran dichos créditos. La subida de los precios del petróleo, el aumento de la inflación, el estancamiento del crédito, exageraron el pesimismo global sobre el futuro económico estadounidense, hasta tal punto de que la Bolsa de Valores de Nueva York se rindió ante estos rumores financieros. Los bancos de inversión sufrieron pérdidas en todo el mundo, y a pesar de que las tasas de interés bajaron para alentar a los préstamos, esta no sirvió de ayuda, porque existía gran desconfianza entre los bancos y por lo tanto no querían prestar dinero unos a otros. El pánico bursátil. Los mercados bursátiles de Estados Unidos volvieron a una extrema debilidad, entrando oficialmente en caídas superiores al 20%, lo cual se considera un mercado en retroceso extendido. Los candidatos presidenciales de Estados Unidos en ambos partidos y a la prensa comenzaron a catalogar la situación de pánico financiero, crisis económica en el país y de colapso. Los bancos de inversión se fusionaron con los bancos comerciales para poder controlarlos mejor y estar regulados bajo las mismas leyes más estrictas para los bancos comerciales y sociedades hipotecarias más grandes del país. Política monetaria. La crisis que empezó en 2007 se ha caracterizado por una gran desconfianza mutua entre los bancos, lo que llevó a un aumento de los tipos interbancarios. Dado que surgió esta incredulidad entre autoridades de los bancos, las tasas interbancarias superaron por mucho la tasa directriz del Banco Central de Estados Unidos. El 23 de marzo de 2008, el presidente del Banco Central estadounidense, Jean Trichet, afirmó que Europa no necesitaba aumentar los gastos para poder combatir la crisis financiera global. En su lugar,
propuso que los gobiernos deberían actuar con rapidez en implementar las medidas ya anunciadas. En marzo de 2009, Timothy Geithner, secretario del Tesoro de Estados Unidos, anunció la creación de sociedades público-privadas que compraran los préstamos y valores tóxicos de los bancos, es decir, que los inversionistas ganen grandes cantidades de dinero a fin de que alienten las inversiones en este sector. Pero uno de los inconvenientes podría ser que los bancos rehúsen a vender los activos a un precio inferior que al de los libros, pues se agotaría sus reservas, lo que procedería a cerrarlos o aceptar el dinero de los contribuyentes. Medidas gubernamentales. Al parecer, la élite política y económica de los Estados Unidos perdieron la narración de lo que fue la Gran Depresión en el año 1929, considerada actualmente como la segunda crisis más fuerte para esta misma nación, teniendo en cuenta que la primera es la del tema a tratar. Conocida como la crisis de los países desarrollados, fue iniciada en los Estados Unidos a finales del 2007 y a inicios del 2008, con una difícil crisis hipotecaria, causando la quiebra de diversas entidades financieras como lo fueron el Banco de Inversión, las compañías hipotecarias y la aseguradora American International Group, entre otros. Entre la crisis de 1929 y la actual se mantienen en el mismo camino, el capitalismo sin control, cometiéndose los mismos errores del pasado, pero es escenario diferente. En la Gran Depresión, el conflicto se dio por un descontrolado juego en la bolsa, bajando el Producto Interno Bruto, conocido también como PIB, hasta un 14,2% para el año 1932, quedando más de 50 millones de dólares desvanecidos. En la crisis actual se llevó a cabo una práctica llamada crédito subprime, que permitía préstamos a personas que no podían acceder a una hipoteca. Estas comenzaban con un bajo interés y al parecer de los meses se elevaban drásticamente. En la mayoría de los casos no se explicaba a los prestatarios los riesgos a prevenir, aunque existieron economistas que advirtieron del posible daño. A nadie parecía importarle, todo el mundo era feliz, tanto los agentes inmobiliarios como las empresas de construcción, las compañías de materiales que tenían fuertes ingresos de dinero y los ciudadanos lo eran aún más, porque tenían acceso a un hogar propio por primera vez. El precio a pagar comenzó cuando subieron las tasas de interés de las hipotecas y los ciudadanos no podían solventar. A esto se incluye un conjunto de problemas que se obtuvieron por parte de prestamistas. Las pérdidas se acumularon y cuando fue la principal institución financiera de todo el mundo, los bancos anunciaron pérdidas de 435.000 millones de dólares aproximadamente. Consecuencias internacionales de los créditos. Cuando algunos bancos empezaron a reconocer que tenían problemas de liquidez, el pánico se apoderó rápidamente de los mercados. Ahora es posible poner en precio a estos instrumentos porque la gente no quiere comprarlos más y como no se le pueden poner un precio, las pérdidas son incalculables. El efecto a nivel internacional que tuvo los créditos subprime se debe principalmente a motivos como las hipotecas se juntaron en paquetes que fueron utilizados como opciones y futuros. Las hipotecas fueron vendidas como bonos a todo el mundo. Los compradores de los bonos fueron principalmente los bancos e inversores institucionales y las firmas de inversión de Europa, Canadá y Japón.